empezamos a trabajar con las simetrías en el espacio. Lo que quiero ver de la grabación es que se está viendo. Bueno, espero que salga bien la grabación porque nunca la hice de esta manera, con grabar la pantalla completa. Bueno, acá lo que vamos a estudiar hoy son, en principio, empezar a estudiar las transformaciones rígidas en particular, ¿no? Como ya hicimos con el tetraedro y un poquito el cubo, vemos que no es tan difícil de percibir las simetrías en el espacio, más que nada porque la simetría plana se ve mucho, que es esta que decimos que está en la pantalla ahora, que es simetría de espejo, y estamos bastante habituados a percibir la simetría y también la falta de simetría en alguna cosa. De hecho, cuando, por ejemplo, una persona tiene un lunar de un lado o algo, la hace llamativa, digamos. Y también hay muchas culturas buscaron de perfeccionar las cuestiones de simetría, sobre todo en las obras de arte, en los monumentos y cuestiones de arquitectura, aunque hay algunas culturas que se dedicaron a tratar de romper con la simetría. Por ejemplo, si observan edificios en China, siempre hay una columna que está dada vuelta o algo así para poder romper la simetría del edificio al cual están mirando. O sea que hay como que el ser humano le agrada la simetría y le llama la atención las cosas que rompen con la simetría, con lo cual es bastante interesante estudiar ese tipo de cosas. A la naturaleza también le gusta la simetría, porque lo que contiene la simetría respecto de la información que provee es que cuando una figura es simétrica se requiere muchísima menos información acerca de esa figura, porque alcanza como pasaba con el mosaico, ¿no? que uno tiene una baldosa básica y con eso tiene la capacidad de reproducir el mosaico completo. En una figura que tiene plano de simetría, alcanza con conocer la mitad de la figura para saber qué pasa con la otra respecto de la información. Eso no significa que tenerla completa o por la mitad sirva a los mismos propósitos, ¿no? En cuanto a un objeto material. Bueno, vamos entonces, como hicimos en el plano, las definiciones de las transformaciones rígidas en particular se hacen a partir del axioma que nos permite saber qué sucede con una terna y su imagen, y eso también nos provee la información completa de cómo actúa toda la transformación rígida sobre cualquier punto del espacio. Entonces, para la simetría de espejo, si tenemos una terna A alfa E1 y su imagen es la misma semirrecta, el mismo semiplano, pero se intercambian los semiespacios, eso representa una simetría especular o plana o de espejo respecto del plano alfa, ¿sí? Yo acá busqué en la Jamboard, tienen el dibujito de un prisma hexagonal que tiene un plano que pasa por la mitad, ¿sí? Y que divide a la figura en dos partes congruentes. Y acá podemos mirar que entonces reconocer en esta figura la terna A alfa E1, que
que me va a definir esta transformación rígida, ¿sí? Estoy abriendo la Jamboard. No sé qué hice con la virome para escribir. Bueno, lo hago con esto entonces. Por ejemplo, acá podemos elegir como semirrecta este lado del hexágono, ¿sí? Entonces el semiplano alfa vendría a ser el que tiene contenido al prisma, ¿sí? El que queda del lado donde está el prisma. Y vemos que este semiespacio E1 se transforma en el semiespacio que se da vuelta, ¿sí? Y entonces, ¿qué podríamos anotar acá como características de la transformación rígida esta? ¿Preserva orientación o no preserva orientación? No, no preserva. Bien, no preserva porque se cambia una sola de las cosas de la terna, ¿no? Entonces no preserva la orientación del espacio, esa es una de las cosas. ¿Hay puntos fijos? ¿Qué pasa con el plano alfa, que no lo puedo escribir? Lo voy a escribir así. Alfa es de puntos fijos, ¿sí? ¿Qué pasa con la inversa de esta transformación? ¿Nos da la identidad? Sí, si componemos, pero ¿cuál es? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para volver a la identidad? Es ella misma, ¿no? Es ella misma. Bien. O sea que es involutiva. Estas serían entonces las primeras observaciones que hacemos respecto de la simetría especular. Y ¿qué podríamos decir de rectas que quedan dobles o planos que quedan dobles? ¿Cuáles les parece que van a ser? ¿Están contenidas en el plano? Las que están contenidas en el plano van a ser fijas. También son dobles, está bien. O sea, ni siquiera tienen que tener la dirección paralela a la recta A que dibujé ahí, ¿sí? Cualquiera de todas estas que estén contenidas en el plano alfa me van a quedar como fijas. Pero hay otras que se transforman en sí mismas y se dan vuelta. ¿Cuáles son? Por ejemplo, esta arista, ¿qué le pasa? Si miro esa semirrecta, a ver, por ahí la voy a hacer en rojo. Así, miramos otra. Esta semirrecta que va para... Bueno, debería coincidir con la arista, no me sale a mano. Pero se transforma en su opuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es perpendicular. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Que que una recta puede ser perpendicular a un plano, ¿sí? Entonces las rectas perpendiculares al plano alfa son dobles. Perpendiculares. Está al revés. Siempre me pasa cuando escribo rápido de dar vuelta a las letras. Bueno, y vamos entonces ahora de nuevo a mirar acá y no preserva la orientación. La simetría de espejo tiene un plano doble que es alfa y es de puntos fijos y por eso se lo llama plano de simetría, ¿sí? La notación es
la S con una alfa abajo, como hacíamos con la simetría axial en el plano, pero ahora conviene especificar si estamos trabajando con simetría, con la plana es nueva en el espacio, pero la simetría central podemos tener una simetría central en el plano y una simetría central en el espacio. Entonces siempre es importante determinar en qué contexto estoy trabajando con una simetría central o con una simetría axial. Las rectas que vimos recién, que son las dobles, y nos están faltando los planos dobles, ¿no? Que son los planos perpendiculares a alfa, son dobles también. ¿Sí? Eso. Y es involutiva, o sea, la inversa es ella misma. Y ahora tenemos como observaciones especiales dentro de las que no lo teníamos antes en el plano y ahora sí lo tenemos en el espacio, son qué pasa con las restricciones de las transformaciones rígidas a los planos que quedan dobles. Tenemos dos tipos de planos que quedan dobles. El alfa, que nos quedaba de puntos fijos, entonces cuando restringimos, bueno, acá lo llama pi, si tenemos una simetría respecto del plano pi, y omega es un plano perpendicular a pi, resulta ser que la restricción de la simetría plana al propio plano de simetría resulta la función identidad. Y la restricción de la simetría plana a un plano perpendicular resulta una simetría axial en el plano omega, en ese plano perpendicular. Entonces, esta cuestión de cómo las transformaciones rígidas del espacio se restringen a los planos dobles es algo nuevo respecto de lo que hacíamos en el plano, porque en el plano no teníamos ninguna restricción. ¿Qué otra propiedad de la simetría de espejo se les podría ocurrir? ¿Qué pasa con rectas o con planos paralelos al plano de reflexión, al plano de simetría? ¿Cómo se transforma un plano paralelo al plano de simetría? Queda otro plano paralelo, pero en distintos fases. Exactamente, porque justamente al intercambiarse los semiespacios, la intersección de ese plano que está totalmente contenida en un semiespacio con su imagen es vacía, ¿no? Entonces terminan siendo planos paralelos. Bueno, pasemos a mirar entonces qué pasa con la simetría central, que el mejor dibujito que encontré fue este, donde está haciendo la imagen de este primer ángulo poliédrico en este segundo ángulo poliédrico. Si ven y lo recorremos en este sentido, a este ángulo poliédrico, lo que vemos es que la imagen la recorro en el otro sentido, ¿no? Entonces, la simetría central no preserva orientación. ¿Qué les parece que le hace a una terna? A la terna A alfa E1, que siempre la llamamos igual, pero bueno, en cada dibujito va cambiando. Ahora quiero hacer una simetría respecto de este centro O que está acá. ¿Qué pasa si se la aplico a esta semirrecta, por ejemplo? ¿Cuál es la imagen de esta semirrecta por una simetría central? La opuesta, ¿no? Tal cual pasaba en el plano.
una semirrecta con origen en O que se transforma en su opuesta. Vamos a marcar acá en celeste una de las caritas, esta chiquitita que aparece para acá, se transforma en esta de acá. Y están en el mismo plano, solamente que una quedó de un lado y otra quedó del otro lado. Entonces el semiplano se transforma en su opuesto. No tengo que cerrar todavía. Me falta un elemento de la terna. ¿Se está viendo? Y ahora pensamos en el semiespacio. Fíjense que este semiespacio me dejó el resto del ángulo poliédrico del lado de atrás, parecería, y acá este queda del lado de adelante. Bueno, no se ve muy bien el dibujo pero lo que está pasando también con el semiespacio es que también va a su opuesto. Entonces la simetría central en el espacio manda la terna A alfa E1 en no A, no alfa, no E1. Y una primera diferencia con lo que pasa entonces con la simetría plana en el plano es que en el espacio la simetría plana no preserva la orientación. Si acá vuelvo a hacer el dibujito, ¿sí? Justamente lo que les mostré, lo mostré al principio, de que si este lo recorría para allá, este lo recorro para allá. Entonces la simetría central no preserva orientación, no preserva orientación. Y ahora pensemos un poquito qué pasa con los puntos fijos y esas cosas. Esto lo voy a hacer más chiquito, así puedo escribir. ¿Qué puntos fijos tiene esta simetría central? ¿No sería solo el centro de la simetría? Sí, es exactamente el único punto fijo que tiene esta simetría, porque fíjense que todo va a su opuesto. Entonces el único punto fijo de la simetría central es O. Sin embargo, tiene muchos planos dobles. ¿Qué planos quedan dobles? Los que contienen a pi, ¿sí? Así que, porque cada plano se transformaba, cada semiplano del plano se transformaba en otro contenido en el mismo plano y el opuesto, ¿sí? Semirrectas dobles también, rectas dobles, son cualquiera que pase por las que contienen a O. ¿Qué pasa con la inversa de esta transformación? ¿También es ella misma? Exactamente. En realidad, cuando se usa la palabra simetría, en general en geometría, una simetría tiene esta propiedad de ser autoinversa. Así que ya les adelanto que cada vez que vean que una transformación está siendo llamada simetría, va a tener esa propiedad, ¿no?
aunque bueno, está la simetría de rotación que necesita más pasos para pasar, pero la cuestión de ser de alguna manera que una potencia de la transformación sea la identidad es algo que caracteriza a las simetrías en general, no solamente en la geometría euclidiana, ¿no? En todas las geometrías posibles. Rectas dobles, que me esté olvidando. Las restricciones, tenemos planos dobles. Entonces, ¿qué va a pasar cuando restringimos la simetría central a un plano doble? Son todos los planos dobles, son del mismo tipo, ¿no? Así que, y lo que pasa es que tenemos una simetría central en el plano. Fíjense que pasa un poquito distinto que lo que pasaba con la de espejo, ¿no? Que teníamos dos tipos de planos que quedaban dobles, uno que quedaba fijo y otros que quedaban dobles, y eso hacía que las restricciones de la simetría plana fueran de tipos distintos, depende de qué plano doble estábamos restringiendo. Pero acá en la simetría central los planos dobles son todos similares, todos tienen la misma característica, que O pertenece a pi, entonces la restricción es simplemente la simetría central. ¿Sí? Y bueno, otra cosa, ¿qué pasa con una recta que no pertenece, a la cual O no pertenece? ¿Cuál es la imagen de una recta que no contiene a O? Sería otra paralela. Es una paralela, perfecto. Entonces lo podemos demostrar porque el plano que contiene a esta recta y O, ¿sí? Va a quedar doble. ¿Por qué? Pasa por O. Entonces podemos usar lo que sabemos del plano. O sea, este teorema lo teníamos demostrado en el plano, de que la imagen por una simetría central de cualquier recta era otra paralela, ¿sí? En realidad sigue siendo válido en el espacio, y la forma de demostrarlo es usando lo que sabemos del plano, porque proponemos el plano que contiene a la recta que queremos mirar y al punto O, y ese plano queda doble y la imagen de esa recta es una recta paralela. Entonces, lo que pasa acá es que conviene separar esta cuestión de que, o sea, también es cierto que la imagen de cualquier recta por una central es una paralela a ella, con dos casos: si O pertenece, es ella misma, ¿sí? Y si O no pertenece, armamos el plano y ahí se demuestra. Es una... Acá voy a poner, como acá agregué que la imagen de una recta no contiene el centro, es una paralela no coincidente, ¿sí? La imagen. El caso en que O contenga al centro es una paralela coincidente. Entonces, una cuestión que es que viene bien es esto, o sea, tengan bien en cuenta que pasa esto, que a veces la simetría central no preserva la orientación en el espacio, ¿sí? Y sí la preserva en el plano, entonces es como rara, pero no tiene ninguna cosa muy rara, solamente que llama un poco la atención que sí, también es una simetría central, se realiza de la misma manera en el sentido de que la terna se transforma, cada elemento de la terna se transforma en su opuesto, ¿sí? Pero al haber tres cambios de orientación respecto de los elementos, resulta una cantidad impar, y resulta que si este era
un par de signo positivo, este resulta un par de signo negativo. Y si este era un par de signo negativo, este resulta con signo positivo. Entonces, la transformación rígida simetría central no preserva la orientación. Y nos queda por último la simetría axial, que acá el dibujo que encontré es de una figura a la cual se le aplicó la simetría axial y se obtiene la imagen de este cubo es este otro que está de este lado, ¿sí? Miremos entonces un poquito cómo podemos aplicar a una terna. Por ejemplo, elijamos este punto que está acá para mirar la semirrecta, ¿sí? Y esta la vamos a llamar A, entonces, y nuestra terna empieza con la semirrecta A. Alfa es un semiplano con ese borde, así que puedo elegir como alfa a este. Y E1 voy a elegir, porque ya elegí, para elegir el plano donde están las imágenes, el espacio donde E1 va a ser este, ¿sí? Entonces, miremos qué pasó. La imagen de A, ¿cómo queda? A va a sí misma, ¿sí? Pero este plano alfa que dibujé acá se transforma en este de acá, en su opuesto, ¿sí? Entonces, este se pasa para el opuesto. ¿Y qué le pasa al semiespacio? Este se transformó en su opuesto. Entonces, ¿preserva orientación o no preserva orientación? ¿Cuántos? ¿Cómo? Que sí o no. Sí, sí. Está bien, está bien. Son dos los elementos que cambian de orientación, es una cantidad par, así que sí preserva orientación. Y además fíjense que si miran el dibujito, se puede hacer. O sea, es como que tengo un eje y doy vuelta a las cosas y puedo pasar el cubito que está abajo, lo puedo pasar para arriba haciendo un giro. ¿Se ve? Que es distinto que las dos transformaciones que vimos antes, que necesitamos tener un espejo o alguna manera de transformar la semirrecta en la opuesta. No son movimientos posibles. Es posible hacer una simetría axial en el espacio con un mecanismo, digamos, ¿no? Entonces la simetría axial en el espacio es un movimiento y preserva orientación. ¿Qué pasó con el plano alfa? Quedó doble, pero es de puntos fijos. Solo la recta es de puntos fijos. La recta es de puntos fijos. Entonces vamos a anotarlo. ¿Y qué otras rectas son dobles? Además de A, que es fija. O capaz que es más fácil ver planos dobles, ¿no? Antes que rectas dobles.
Porque fíjense que acá tenemos el plano alfa que quedó doble, ¿no? Pero cualquiera que contenga alfa va a quedar doble. ¿Sí? Porque acá en el dibujito es como que está alfa resaltado, pero en realidad si yo pongo otro plano que esté en el haz, acá otro plano alfa que esté en el haz y que contenga A, ese plano va a quedar doble porque todo este semiplano tiene que ir a su opuesto. ¿Sí? Entonces, los planos dobles son los que contienen, este lo tengo que borrar, eliminar, ahí está. Yo lo que quiero es escribir acá. Los planos dobles son los que contienen a la recta A. Entonces, las rectas dobles son A y las perpendiculares a A, que son las que quedan contenidas en estos planos dobles. ¿Se ven esas? O por ahí viene bien hacer el dibujito. En la próxima reproduzco el dibujito acá. Y fíjense que si yo dibujo una semirrecta que nazca en A, ¿sí? Pero no sea perpendicular, se me va a transformar en una que tiene un poquito de ángulo con A, porque esto es como que se forma un cono acá. O sea, tenemos que pensar así, como que esta viene a parar a una que está de este lado, pero que no forma un ángulo quebrado con el no es la misma recta. Las que sí se transforman en sí mismas son las que son perpendiculares, porque el ángulo que forman con la recta A se transforma en un ángulo que se forma con la recta A, que fíjense que esa es la diferencia acá entre estas, ¿no? Entonces, las rectas que son perpendiculares al eje A se transforman cada una en su opuesta. Pero también le pasa a una que no sea perpendicular o sea, el plano perpendicular al eje A queda doble, que eso nos estaba faltando anotar en los planos perpendiculares A son dobles. A ver si yo había puesto acá, a ver si encontramos una figura que tenga eje de simetría, que sea espacial. No está fácil de encontrar. Ven, casi todas las que encuentro son así de uno y el otro. Así que deberíamos incrementar el acervo que hay en internet a ver si aparece algo que tenga simetría axial. No es tan fácil de ver la simetría axial en el espacio, no es, bueno, no encuentro nada, pero una figura con simetría axial podemos pensar por ahí en algo que tenga una forma así, un cuerpo que tenga una formita así. ¿Por qué pienso en esto? Porque
la idea es que el eje acá está haciendo como eje de simetría, fíjense ahí, algo así, como que esto rota 180 grados. ¿Por qué? Porque la restricción de la simetría axial del espacio a los planos perpendiculares es una simetría central, y la restricción de la simetría axial a los planos que contienen a la recta A son simetrías axiales del plano, ¿sí? Entonces esta también tiene dos tipos de... La simetría axial, las restricciones de la simetría axial del espacio a los planos dobles son de dos tipos, porque tiene dos tipos de planos dobles. Si a los planos que contienen a nos da simetría axial plana. Me fui. Plana. Y los planos perpendiculares a... ¿Cómo cuesta escribir perpendiculares con el teclado? Perpendiculares a... la restricción es una simetría central plana. Bien, y si se fijan en la YAM, yo puse en las primeras dos páginas, que no se las había mostrado, los ejes cartesianos, ¿sí? Y los planos que... los planos que determinan dos de cada uno de estos ejes. Acá tenemos, en esta figura, tenemos los tres tipos de simetría que estuvimos mirando recién, ¿sí? Por ejemplo, esta figura tiene simetría central porque esta semirrecta se transforma en su opuesta, este semiplano azulcito se transforma en el opuesto, acá, ¿sí? Y el semiespacio determinado por el semiplano verde se transforma en el semiplano verde de allá, ¿sí? Acá cuando trabajamos con estas cosas, también por ahí conviene pensar en las ternas de semirrectas, ¿sí? Acá, si yo veo la imagen por una simetría central de la terna que me manda los ejes X y Z, ¿sí? Me los manda al octante que no se ve acá, porque estaba al opuesto, está bien al opuesto y está bien al opuesto, al que está allá para allá atrás. Y ahí se ve que hay una simetría central. Entonces, esta figura que resulta de considerar tres planos perpendiculares 2 a 2, es una figura muy interesante para estudiar respecto de las simetrías que estuvimos viendo recién, porque es doble para las simetrías planas de plano azul, verde o naranja, ¿sí? Es doble para las simetrías axiales de los ejes que se forman, y es doble para la simetría central del punto de intersección de los tres ejes, ¿sí? Entonces está bueno pensar en hacer un cuadrito, ¿no?, de composición de las simetrías y empezar a pensar en mezclarlas un poquito, ¿no?
Entonces, si pensamos en poner la identidad primero y conviene poner las axiales primero, vamos a ponerle en realidad x del eje x, ¿sí? O x le puedo poner para nombrar mejor que sea una semirrecta, ¿no? El eje con origen en O y que va para x sería este de acá. El eje Y es este de acá, hay que escribirlo S o I. Y después tenemos el eje Z y tenemos la simetría plana del eje del plano que determinan O, X e Y, que es el naranja. Después tenemos, este es el plano OXY, después tenemos el azul que es el OYZ y el verde que es el OXZ. Y por ejemplo, pensemos en hacer la composición de la simetría que tiene al eje Y con esta, y acá ponemos la simetría OX, por ejemplo. ¿Qué les parece que va a dar la composición de la simetría del eje Y seguida del eje X? ¿Qué recta es doble para las dos simetrías? Además tenemos la cuestión de la orientación también, ¿no? Como estamos componiendo dos que preservan, el resultado es una que preserva. Fíjense que si tomamos el tercer eje, el OZ, ¿sí? Cuando le aplicamos el OY se va al opuesto, y cuando le aplicamos la simetría de eje OX se vuelve para arriba, así que queda fijo. Entonces, el resultado de estas dos composiciones resulta ser la tercera simetría del eje Z. Porque esta semirrecta se va a la opuesta para la simetría de eje X, se va a la opuesta para la simetría de eje Y, pero entonces vuelve a quedar en su lugar. ¿Qué pasa con el semiplano que la acompaña? Se transforma en el opuesto, viene a parar acá por el eje Y se va a parar acá por el eje X. Entonces terminó siendo que de acá se fue para allá y se transformó en el opuesto. Y si seguimos el semiplano, vemos que también se transforma en el opuesto. A ver, ¿quién quiere entrar? Marce. Hola, Marce. Estábamos terminando ya con las simetrías. Tengo que volver al Jamboard. Acá estamos. Y les estaba dando como ejercicio que queda ahora la composición de las transformaciones que dejan generado por los tres planos perpendiculares, ¿sí? Porque esta figura tiene más simetrías que las que aparecen acá, pero como tenemos tres simetrías axiales, tres simetrías planas, la identidad y la simetría central, el cuadrito de composición de las simetrías es de 8 por 8. Y dentro de los cuadritos de composición posibles para hacer
de los grupos de composición, es un cuadro bastante accesible y está bueno que lo vayan haciendo pensando en esas cosas, qué cosas van quedando dobles y eso. Y bueno, tenemos entonces para trabajar en la práctica.